Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 80 al 82. Punto de vista de Asmodeo. Bueno, fóllame de lado, pensé. Acababa de volver de ese maldito arcángel, por fin me había reencontrado con mi Fixaroli, y me lo robaron enseguida. Un cabrón se atrevió a secuestrarlo al día siguiente. Y ese cabrón tuvo la audacia de exigirme que firmara unos documentos esclavizantes. Menos mal que Stolas me ayudó entonces, y no vendí mi recién liberado trasero, aunque, por Fixaroli, sí, por su vida, estaba dispuesto a darlo todo. Mi ansiado y recién adquirido poder, que aún tenía que ocultar, o incluso mi propia vida. Vale la pena decir que soy muy diferente a mis hermanos y hermanas. Durante la caída de Leren, la oscuridad penetró en los animales que habitaban ese lugar. El zorro, el lagarto monitor, la araña, la anguila, la oveja, el león y aunque, puede que me equivoque con el leviatán. Está hecho de 2 partes, ¿no? Pero yo estoy hecho de 3. Un gallo, un toro y un carnero, y no es solo que mi personalidad sea una fusión de 3 criaturas completamente diferentes. Eso realmente no importa mucho, ya que antes éramos solo animales comunes. Nuestras mentes podían percibir y recordar una cantidad muy limitada de información, y no se hablaba de personalidad ni carácter en ese entonces. El problema era que la base misma de mi personalidad estaba compuesta por criaturas extremadamente tímidas. No eran depredadores, solo animales que los humanos ahora matan en masa por su carne, por su indefensión y debilidad. La primera emoción que sentí al tomar conciencia de mí mismo fue el miedo. Las mentes incipientes de 3 animales extremadamente tímidos se fusionaron en mi interior, e incluso antes de desarrollar una personalidad plena, antes de combinarse por completo, experimenté un miedo primario y abrumador, que se convirtió en el primer concepto que logré despertar. Me llaman el más débil de todos los pecados capitales. Incluso Belpegor es considerado más fuerte por muchos, pero no era del todo cierto. Tenía mucha oscuridad dentro desde el principio, pero gran parte de ella simplemente se transformó en ese mismo miedo. Sí, fui el primero de todos los pecados en despertar mi concepto, y lo hice cientos de años antes que Satanás, que fue solo el tercero. El problema era que simplemente tenía miedo de usar mi concepto, porque no es ningún secreto que los conceptos despertados, si se usan con demasiada frecuencia, empiezan a influir fuertemente en quien los usa. Y yo, sintiendo miedo constantemente y temeroso de mi entorno, ni siquiera quería imaginar qué sucedería si mi propio concepto de miedo comenzara a afectar mi mente. Miren a Satanás, todavía está tratando de resolver sus problemas con la ira, y el orgullo de Samael nos llevó a todos a esa rebelión, con millones de pérdidas irreversibles, cuando especies enteras de demonios menores fueron completamente exterminadas y he sufrido tanto por toda esta mierda. Incluso demonios menores se atreven a amenazarme ahora. Y todo por mi debilidad por Fixaroli. Lo conocí hace apenas 7 años, y me cautivó de inmediato este diablillo lisiado pero tan fuerte, tan diferente de todos los demás engendros sin rostro de Satanás. Débil, pero tan abierto, tan amable, con su propio objetivo y luchando obstinadamente por él, me recordó a mí mismo, en el pasado. Cuando le tenía miedo a todo pero seguía adelante. Cuando no existían los pecados, cuando Adán ni siquiera los había definido. Y entonces los 7 demonios más fuertes decidieron elegir estos mismos pecados como sus conceptos, porque cuanto más terrible y poderoso es el pecado, más fuerte es su portador, ¿verdad? Luché para llegar a la cima, superé a muchos otros demonios y me convertí en uno de los 72 demonios más fuertes de Gotia, y luego pude desbloquear mi segundo concepto, la lujuria, tomando así el lugar de uno de los pecados capitales. Sí, este pequeño payaso me recordó mucho a mí mismo en mi juventud. Y, al conocerlo mejor, me di cuenta de que simplemente no quería perderlo. No quería perder a alguien que me entendía tan bien. Alguien que me motivaba cada día a ser mejor y que hacía que mi miedo eterno se alejara, gracias a Lucifer, está vivo, aunque no por mí, sino porque ese tipo, Blicho, lo salvó. No quería venir a este juicio en absoluto. Acababa de lidiar con todos los problemas acumulados durante mi ausencia forzada.
Aunque, sin la ayuda de Paimon, nunca habría imaginado que ese orgulloso, pomposo y emplumado imbécil haría eso, y por qué iba a vigilar mi territorio sin tomarlo. Todo se habría convertido en un problema aún mayor, por no decir en una auténtica catástrofe. El juicio empezó con nosotros hablando de mi reciente ausencia y mi repentino aumento de poder durante 1 hora y media, por Dios. Y yo, por alguna razón, había olvidado que debía seguir ocultando mi verdadera fuerza. Así que al final, me felicitaron por mi no tan flojo cuarto puesto. Que le den por el culo a ese cabrón de Mammon, que todos los infernales del universo le den por el culo. Y tras una larga discusión sobre mi humilde persona, pasaron al único caso por el que realmente era necesario este juicio. Y cuando trajeron al acusado a la sala, oh, joder, decir que me quedé en shock sería quedarse corto. Maldito Blitzo. Mi querido amigo del diablillo. Y el mismísimo diablillo que lo salvó. Incluso me sentía en deuda con él. Y ese cristal que le di a Blitzo no significaba nada en absoluto. Era una nimiedad para mí, pero, joder. ¿Y qué se supone que voy a hacer con todo esto ahora? No, también había otros gilipollas allí, sus empleados. Pero me importaban un comino. Ni siquiera recordaba sus nombres, y mucho menos sus caras. Los diablillos son diablillos, ¿qué coño importa? Y también había un chucho allí. Un sabueso del infierno, mejor dicho. A Belcebú no le gusta que llamen así a sus creaciones sin respeto, y no quería molestar a la abeja reina. Sobre todo ahora que estábamos del mismo bando. Para ser sincero, antes me gustaba más cuando todo aquí dependía solo de la fuerza bruta. Ahora, cada voto era prácticamente igual al de los demás. Incluso nosotros, los pecados capitales, no éramos mucho más altos que los simples demonios de la lista de 72, lo que, por supuesto, hirió un poco mi orgullo, pero este orden se había mantenido durante milenios, y hoy llevó al hecho de que el maldito diablillo, cuya muerte no quería permitir, estaba a punto de perder la cabeza. Y solo podía observar con dolor e impotencia los numerosos mensajes de Fitz, que estaba viendo todo este desastre en vivo. Perra. La aparición de Stolas me sorprendió por completo. Era un tipo bastante débil de carácter, y sí, yo también me llevaba bien con él, quizá porque veía mi yo pasado en él. Parece que tenía algún tipo de fetiche con eso, o algo así. Y entonces Stolas simplemente empezó a confesar que había sido una especie de titiritero desde el principio, y que había ideado un plan para, no tengo ni idea de para qué. Dijo que tenía un plan siniestro. Así que, probablemente, para algo siniestro. En fin. Su confesión por sí sola le bastaba para un par de décadas de exilio. En ese caso, sería despojado temporalmente de todos sus poderes, título y habilidades, obligado a vivir la vida de un simple demonio menor. Un castigo, uno de los más severos, sobre todo para la Goecia, sin contar, por supuesto, la pena de muerte. Entonces se llevan a Blitzo y a toda su tripulación, y Stolas pone su cabeza en la tabla de cortar. ¿Por qué demonios? No cree que vayan a matarlo de verdad, ¿verdad? Y justo cuando Satanás compartía su mirada de incomprensión con todos nosotros, una presión increíblemente fuerte, casi asfixiante, descendió sobre toda la sala. Y en el mismo centro, apareció un demonio desconocido, que, un momento después, cambió su forma a Adán. Estoy seguro de que fui el único que se dio cuenta de ese momento. Mi miedo me ha entrenado para ser demasiado observador. Pero eso no respondió a la pregunta principal. ¿Qué demonios hace el maldito Adán aquí? ¿Y por qué demonios había tomado la forma de un demonio antes? El punto de vista de Adán. Satanás finalmente lo comprendió. Parece que cambiar mi apariencia y afeitarme mi maravillosa y brutal barba no fue mi mejor idea. La imagen ya estaba establecida desde hacía tiempo. En fin, al diablo, tenía que cambiarla de todas llenas. No puedo interpretar el papel de una estrella de rock playboy toda la vida, ¿verdad? ¿Qué demonios haces aquí? El demonio estalló de inmediato con oscuridad concentrada, y, un momento después, logró ponerse de pie, aunque con dificultad. Sí, no intentas atraer a una bestia atontada, perdón por la comparación, Asmodeo. Si solo pretendieran aplastarme con fuerza bruta, un oponente racional al menos podría pensar en cómo librarse a esas sorpresas desagradables. Tendré que averiguar más tarde cómo lo logró Satanás. Era bueno en poder, claro, pero ni siquiera era un serafín, y yo hacía tiempo que los había superado, y de forma bastante significativa. Bueno, cierto famoso amante de los patos me invitó. Pero, Satanás, ¿qué demonios hacen aquí?
Señaló a las 3 figuras encapuchadas, sobre las que había mantenido mi pureza y presión todo este tiempo. Y con bastante éxito, además. De esto, se podía concluir. O Satanás ni siquiera intentaba liberarlos, o lo intentaba, pero sin mucho entusiasmo, o simplemente no tenía fuerzas. Eso también debía considerarse. ¿Mi policía? ¿Y por qué demonios no deberían estar aquí? El pecado de la ira se quedó un poco desconcertado por mi pregunta. Espera, Lucifer. ¿A quién demonios estás engañando? Por eso, su mirada se posó accidentalmente en una de las cámaras que aún funcionaban. Detén la maldita transmisión. Ante la orden del juez infernal, todas las cámaras desaparecieron al instante, aparentemente teletransportándose a un lugar más seguro. ¿Y qué decías? ¿Lucifer te invitó a ti? ¿Y de verdad crees que me voy a creer esa mierda? El demonio, ya de por sí alto, empezó a crecer aún más bajo la oleada de ira. Oh, Satanás, creo que en una situación tan difícil, deberías abordar su solución con la cabeza fría y despejada, intervino un diablillo en nuestra conversación. Parecía uno, pero sus alitas y sus extraños cuernos resultaban un poco inquietantes. En resumen, un maldito demonio menor estaba calmando a Satanás. Cualquiera tenía claro lo que esperaba. Ahora un dragón lo dejaría tirado en el suelo, y luego tendríamos una pelea, al final de la cual, como siempre, Lucifer aparecería y quedaría completamente atónito por lo que había logrado provocar. Tampoco estaba claro qué hacer con los agentes de Eva capturados. ¿Torturarlos? Bueno, vale, pero tendría que llevarlos al cielo por eso, y, para ser sincero, ya no me hacía mucha gracia traer a mi casa a todo tipo de individuos ridículamente sospechosos y sospechosos. No después de ver a qué podía llevarme, en uno de los viajes desde esa manzana. Uf, para mi sorpresa, Satanás exhaló, volvió a sentarse en su trono e intentó calmarse. Bueno, este no del todo diablillo no olía a la oscuridad de Eva, así que no era hipnosis. Y los demás caballeros reunidos no reaccionaron en absoluto. Okai, Adam, jefe de las legiones angélicas. ¿Qué haces aquí, en el infierno? Parece que tu presencia solo está permitida durante los exterminios. Y solo en el círculo del orgullo. Y para ser más precisos, solo en la mismísima ciudad pentagrama. Joder, ¿por qué le hacemos caso? Intervino inmediatamente el único demonio gordo, el que estaba a cargo de la avaricia, no de la gula. Mamón. ¿Y por qué demonios el pecado de la gula? Belcebú parecía una zorrita peluda perfectamente follable, y aún mejor en su forma humana, mientras que el maldito Mamón parecía un cabrón gordo y asqueroso de una de esas caricaturas japonesas. No soy furry, no soy furry, no soy furry. Los malditos ángeles deberían quedarse ahí arriba, en sus pequeñas nubes, y no meterse en nuestros, malditos, asuntos. Mamón, cierra la boca. Intervino Asmodeus enseguida, exhalando su llama azul. Ja, qué agallas. Podría haber aplastado a esa arañita yo mismo, y Mamón, antes de la caída de Leren, sí era una araña, y su verdadera forma era exactamente igual a la de una araña enorme y gorda. Cosa que, en principio, Asmodeus ya conocía de primera mano. Ah, y mi cara de loco de hace un minuto, bueno, ¿qué puedo decir? Llevo buscando a estos malditos agentes de Eva quién sabe cuánto tiempo. Perdí la calma, ¿no? Silencio. Satanás interrumpió cualquier argumento. Todavía no sé por qué estás aquí, Adam. En ese momento, el dragón entrecerró los ojos y exhaló humo por la nariz, furioso. PFFT, ¿a quién cree que asusta con eso? Ya te dije por qué, y no tengo restricciones de movimiento en el infierno. Pongo los ojos en blanco. No, está claro que no cree en la invitación de Lucifer, pero ¿qué demonios? ¿Sabes siquiera quién ejerce las funciones policiales aquí? Cambio de tema y, con un gesto del dedo, una de las criaturas clavadas en el suelo sale volando por los aires. Su capa oscura se deslizó, y ante nosotros apareció, un querubín caballo. ¿Soy el único que no tiene ni idea de lo que está pasando ahora mismo? La voz me sonó vagamente familiar, y venía de detrás de mí, junto a las dos figuras con túnicas que quedaban. Me giro y veo a Estolas, encadenado, que ha puesto su cabeza en esa cosa con la que suelen cortar cabezas. No recuerdo cómo se llama. ¡Qué noche tan jodida! ¿Y por qué demonios está aquí parado? ¿Iban a matarlo aquí? ¿Estas, zorras de Eva? ¿Qué? Adán, explícate. Satanás saltó de su trono de nuevo. Bueno, sí, estos querubines están usando la oscuridad con calma y desempeñando funciones de algún tipo de fuerzas especiales. Y, al mismo tiempo, son habitantes del cielo.
Al menos, eso es lo que todos en esta sala pensaban en ese momento. Joder, ¿dónde está ese maldito serafín caído cuando lo necesitas? ¿Y qué demonios está pasando aquí? Me dijo una voz irritada y dolorosamente familiar desde arriba. Una luz brillante, casi cegadora, me iluminó los ojos, y el mismísimo Lucifer, en su forma demoníaca, comenzó a descender lentamente, por alguna razón, fijando su mirada irritada específicamente en mí. Oye. Hablando del diablo, dije arrastrando las palabras, apenas reprimiendo una sonrisa satisfecha. Pero solo un pensamiento, uno que no me dejaba en paz, me daba vueltas en la cabeza. Ese imbécil apareció con el mismo sombrero de siempre. ¿Qué demonios? Ah, lo dije en voz alta, ¿no? Sonreí torpemente y me rasqué la nuca. Lucifer. Satanás finalmente se unió a la conversación, mirando al señor del infierno con visible sorpresa, y aparentemente todavía tratando de averiguar si era una ilusión o no. El único e inigualable. Pero ahora no es el momento más oportuno para una charla amistosa, siseó Lucifer, volviéndose un instante hacia el juez del infierno. Entonces, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Qué demonios, Adán? ¿Por qué siempre es Adán? Protesté, mientras envolvía rápidamente a los querubines caídos. Resultó que estos tipos eran bastante peligrosos y ya habían intentado escabullirse 3 veces. Y aún me quedaban un montón de horas inolvidables por pasar con ellos, jajajajaja. En realidad, no tuve nada que ver. Solo pasaba por aquí. Irrumpió en el pasillo, atacó a todos los presentes, dijo que tú fuiste quien lo invitó, y luego reveló que tenemos malditos querubines trabajando en nuestra policía. Satanás me delató por completo, traidor. Oigan, estaba apresando a estos 3. Que mi poder los haya afectado accidentalmente es solo una coincidencia. Me pasé un poco, eso pasa, ¿no? Bien, joder. Ahora, explícame, por orden, ¿qué demonios hacen los querubines aquí? ¿Y por qué carajo no pudiste esperarme? Lucifer se frotó el puente de la nariz con cansancio. Así que todo empezó cuando llegué aquí. Durante la siguiente hora, un lagarto grande y escamoso y yo intentamos defendernos desesperadamente de los serafines caídos, y en algún momento, todo se convirtió en una charla juguetona, casi amistosa. Ni yo ni el mismísimo Satanás le teníamos miedo a Lucifer, pero desde fuera, estoy seguro de que parecía como si 2 niños traviesos estuvieran excusando a su estricto padre por un jarrón roto. A juzgar por las caras de todos los presentes, se les estaba haciendo un nudo en la cabeza, así que, literalmente, después de un par de minutos, casi todos los representantes de la familia Goetia nos dejaron, sin contar, por supuesto, a los pecados capitales y a Paimon. Mammon, Queen Bee y Leviathan también intentaron largarse de allí, pero en ese momento les comenté la importancia de su presencia, y Lucifer, decidiendo seguirme la corriente, les pidió cortésmente que se quedaran. Belphegor, por cierto, siguió durmiendo durante todo el asunto, sin prestar la menor atención a lo que ocurría. Maldita sea. El resultado de todo esto, circo, farsa, un desastre. En resumen, el resultado fue un amante de los patos que se reía a carcajadas y un ambiente notablemente más tranquilo. Que, al parecer, era lo que buscaba el señor del infierno. Si no, ¿por qué nos obligaría a un diálogo tan jocoso? No hay que olvidar quién es realmente. Últimamente me he relajado demasiado, y ya estoy cayendo en esas manipulaciones tan primitivas. Una tos discreta llegó desde atrás. Era Stolas. ¿Stolas? Sí, definitivamente me había relajado. De lo lindo. Sin darme cuenta de que Stolas no se escondía, sino que había estado parado en silencio detrás de mí todo este tiempo. Sí, esto es inaceptable. Necesito estar mucho más atento. Además, por fin podía probar mi nueva habilidad sensorial. ¿Y qué? Sí, en realidad no existía en este maldito universo. Dios, al parecer, simplemente no añadió una característica tan útil a este mundo, pero por eso soy el tipo más rudo del mundo. Para sortear todas esas pequeñas limitaciones. Mi capacidad sensorial funcionaba según el principio de retroalimentación activa, similar a la ecolocalización de los murciélagos, pero en lugar de sonido, utilizaba energía. En mi caso, luz en el cielo y oscuridad en el infierno. Simplemente, era más económico así. El sensor emitía un pulso de energía tenue, casi imperceptible. Podía ser en forma de tentáculos o una simple onda. Todo dependía del propósito y del coste deseado, incluido el esfuerzo mental.
Esta energía, al entrar en contacto con diversos objetos o seres, experimentaba ciertos cambios. Se reflejaba, se absorbía, se distorsionaba, resonaba. Y todo esto regresaba inmediatamente a su origen. La interpretación era lo que importaba a continuación. Ahora mismo, solo podía determinar qué energía había tocado mi campo, luz o oscuridad, y también comprender el número total de objetos vivos. Pero con la experiencia, estaba seguro de que podría captar no solo si había algo ahí o no, sino también la forma, el tamaño, la densidad, el trasfondo emocional e incluso la singular firma mágica del objeto. Por ahora, solo podía detectar las señales más fragmentadas y simples. La sensación de obstáculo delante o ser vivo. Cuanto más afinaba mis sentidos, más detalles podía distinguir, pero esto, por supuesto, tenía un precio. El gasto energético aumentaba significativamente, aunque, ¿me puedo quejar de eso? Y las fuentes de energía intensas podían borrar todo el fondo, de modo que todos los pequeños detalles simplemente desaparecían. En resumen, esto todavía estaba súper crudo, pero ya era algo. ¿Me van a dar un bono por este desarrollo más adelante? Sí, se suponía que me iban a ejecutar, ¿no? Me respondió el gurú, y de inmediato desvió la mirada hacia el juez, lanzando miradas de admiración, casi fanatismo, a Lucifer. ¿Y qué hay que admirar exactamente? A diferencia de mí, bueno, ya puedo dejar de bromear. De hecho, ahora era el momento perfecto para muchos de mis planes. ¿Ejecutado? El serafín caído se animó, su rostro se tornó serio de nuevo. Satanás, ¿qué demonios? Últimamente usa mucho esa frase, el pobre, ¿qué hacen aquí mientras estoy de vacaciones? ¿Ejecutado? Satanás desvió su mirada sorprendida de Lucifer a Stolas, y viceversa. No íbamos a ejecutar a nadie. Bueno, sí, claro, pero no a él, sino a ese diablillo que dejamos ir hace mucho tiempo. ¿No? Se percibió una genuina sorpresa en la voz del gurú. Entonces, ¿puedo irme? Señaló la puerta que tenía detrás. No, la ejecución, por supuesto, es ir demasiado lejos. Pero aún así debes ser castigado, reflexionó Satanás. Quizás visitas obligatorias al terapeuta, sugerí, pensándolo un momento. En el canon, Stolas tenía una personalidad extremadamente y peculiar. Primero, lo obligaron a casarse con una mujer que ansiaba poder, pero en lugar de mostrar de inmediato quién era la cabeza de su familia, Stolas siempre fue subordinado a ella, lo que no le valió nada más que el desprecio de la demonio, y luego fue y se acostó con un diablillo y mientras estaba casado con una aristócrata déspota y poderosa que ni siquiera consideraba que los diablillos fueran seres sensibles y en resumen, Stella probablemente habría tolerado que la hubiera engañado con algún otro miembro de la familia Goetia, pero no pudo soportar semejante bofetada pública. Y por eso, contrató a un maldito asesino, le proporcionó un arma angelical en forma de rifle de francotirador y lo lanzó contra su propio marido, considerando que hacía tiempo que habíamos devuelto todo el acero angelical al cielo, es obvio que el muy idiota no habría tenido ninguna oportunidad. Y ahora, por lo que tengo entendido, este fue uno de los muchos intentos de Stella por vengarse de su marido, aunque fuera por la vía judicial. Siendo sincera, recuerdo muy mal la segunda temporada. Cuando se estrenó, yo ya estaba ocupada con otras cosas. Stolas, ¿por qué demonios? Acababa de hacer este sacrificio, pensando que lo ejecutarían, abandonando así a su propia hija, a quien hacía poco había jurado no abandonar jamás. Y después de eso, se suponía que lo despojarían de todos sus poderes, estatus y todo eso, durante 100 años, y solo después de un tiempo, tal vez, se daría cuenta de lo que había hecho, y tal vez incluso se arrepentiría. No, me importa un bledo, es un hombre adulto, es su culpa. Pero cierta chica muy dulce se molestaría mucho por esto, cosa que no iba a permitir, así que simplemente estaba obligado a hacer algo con este burro. Un terapeuta sin duda lo ayudará, espero. Ya he dicho que no entiendo en absoluto la mente a esas entidades tan extrañas, así que dejémoslo todo en manos de un profesional. Al mismo tiempo, ¿lo salvaremos de cualquier castigo estúpido? ¿Un terapeuta? Preguntaron casi todos los presentes sorprendidos. Excepto que Belpegor seguía durmiendo, Asmodeus me miraba en silencio con evidente sorpresa, y Paimon, que había estado fingiendo no estar allí todo este tiempo, se echó a reír en silencio pero con ganas. Ja, qué pájaro más astuto. Bueno, ¿por qué no? Que se las arregle solo. ¿Por qué quitarle todas sus responsabilidades con algún tipo de prisión, por ejemplo? Que siga trabajando por el bien del infierno. Al mismo tiempo, no causará más problemas, todos estarán contentos y el castigo será suficiente.
ni siquiera hizo nada tan malo, ¿verdad, Stolas? Me dirijo al príncipe, mostrándole con mi actitud lo que se suponía que debía decir. ¿Eh? Sí. No pude hacer nada, sí. Menos mal que lo entendió. Así que el veredicto de ahora tienes que ir a un terapeuta era bastante probable. ¿Están todos de acuerdo con semejante castigo? Satanás volvió a su rol de juez, mientras que Lucifer, mientras tanto, voló discretamente a su pequeño trono polvoriento, situado por encima de todos los demás pecados. Después, con un chasquido de dedos, quitó todas las telarañas y empezó a apretar sus patitos de goma, que, al parecer, llevaban allí un buen rato. Joder, y este payaso es el rey del infierno. Bueno, tenía un encanto especial. Quizás debería pedirle un par para trolear a Lute. Bueno, ya que todos están de acuerdo, el príncipe Stolas de la familia Goetia está condenado a ir a terapia durante los próximos 5 años, ¿te parece bien? Al principio, Satanás, sin dejar de arder con su pomposidad, titubeó un poco al final de su discurso y se giró, como si le preguntara a Lucifer si lo había hecho todo bien. Él no se suponía que debía ser así, ¿verdad? Como un estudiante sobresaliente, inseguro de su respuesta, frente a un profesor estricto. Sí, acabo de llamar colegial a un demonio gigante y dracónico, y a Lucifer, el señor del infierno y todo eso. Profesor, joder, ¿por qué no pude haberlo dicho en voz alta? ¿Perdí una oportunidad de oro? Stolas, con cara de sorpresa, miró primero a Satanás y luego me miró a mí. Y yo, coloqué brevemente una pequeña ilusión en mis ojos, haciéndolos exactamente iguales a los de mi forma de Baal, y le guiñé un ojo discretamente al Bud, que tropezó con nada camino de la salida. No hay necesidad de ocultarle mi naturaleza, y recordaré su expresión por mucho tiempo, porque un dron invisible le tomó una foto. Sí, soy el mal mismo, inclínate ante mí. Bueno, entonces, cuando Stolas finalmente nos dejó, Lucifer volvió a hablar. Y ahora me gustaría escuchar una versión más normal de todo lo que pasó. Y, Adam, parecía que querías contarnos algo, ¿verdad? Sí, y esto va a llevar un rato, maestro de los asuntos de los patitos, sonrió con suficiencia. Pero antes, moveré a estos 3 a algún sitio y volveré muy pronto. Sin hacer caso a ninguna objeción, abro inmediatamente un portal a mi estrella de la muerte y arrojo a los 3 querubines a la misma celda donde estuvo Asmodeo. ¿Ves? No la construí en vano. Me alegra que me haya sido útil de nuevo. Descansen un rato, volveré pronto por ustedes, les lanzo, y al instante me encuentro de nuevo en el infierno. ¿Y ahora dónde estaba? Ay, el desastre que empezó después de eso, no, o sea, esperaba pasar mucho tiempo aquí, que me moría de ganas de matar a todos estos idiotas, pero, 4 horas. 4 jodidas horas de reproches mutuos, acusaciones e intentos desesperados de librarme de algunos pecados, algo así como: Lucifer, ¿qué demonios hace aquí? Deshazte de él y sigamos con nuestra reunión. Y eso fue de Belcebú, sin contar a Belfegor, una criatura extraña, en serio, que aún dormía, y a Asmodeo, que se había metido la lengua por el culo. No literalmente, ese fue el comentario más amable que me hicieron. Lo cual, en principio, era bastante lógico, pero aún así, increíblemente, jodidamente, molesto. Comencé mi historia con Eva, sus acciones y las posibles consecuencias de su victoria. Sorprendentemente, todos coincidieron de inmediato en que era un problema real y común, y que nadie iba a atenderla. Fue agradable darse cuenta de que no eran unos completos idiotas. Después, les hablé brevemente de las opciones específicas para oponerme a ella, les expliqué un poco su posible ubicación, en algún lugar aquí, en el infierno, sí, e incluso logré conseguir su apoyo en caso de que atacara, prometiéndoles que nosotros, a su vez, estaríamos listos para ayudarlos si atacaba el mismísimo infierno. Sí, todo iba de maravilla, e incluso me relajé un poco, empezando a pensar que todo iría sobre ruedas y que, en general, estos demonios no daban tanto miedo como los pintaban. Pero entonces, en resumen, mi brillante idea de aceptar a un arcángel en su familia no les gustó nada a Mamón, Satanás ni a Leviatán. Lucifer, como siempre, se rió y aceptó. Ya me imagino a ese capullo riéndose de mí, llamándome hijo o algo así. Sí, no lo había pensado bien. Asmodeo simplemente levantó la mano en silencio, como diciendo: yo también estoy de acuerdo. Belfegor, aunque dormía, también levantó la mano. Así que, después de todo, estaba escuchando, y por alguna razón, le gustó mi idea. Y Belcebú, al parecer, decidió que era una excelente oportunidad para futuras bromas, así que también estuvo de acuerdo.
Paimon, cuya existencia todos parecían haber olvidado, también se presentó como padre de Baal. En resumen, entre los murmullos indignados y disgustados de Satanás y los fuertes gritos profanos de Mamón, finalmente fui aceptado en su familia. Puede parecer infantil y estúpido, pero este fue solo el primer pequeño paso de un plan más global, en el que llevaba tiempo pensando, pero nunca me atreví a ejecutar. Siendo sincero, parecía muy arriesgado y tontamente ingenuo. Y se basaba en que todos los pecados capitales, en esencia, eran las mismas criaturas racionales y pensantes, y aunque sus propios conceptos los afectaban, no los privaban de los mismos deseos simples, casi humanos, como la necesidad de amigos, familia, etc. Quería que el infierno no fuera un lugar de castigo, sino un lugar de redención, rediseñando este mundo para que lo peor de la humanidad terminara en mi abismo. El infierno, por supuesto, funcionaba antes, cuando apenas había aparecido, pero ahora era solo un lugar de reunión para toda clase de basura, que vivía aquí durante siglos, sin negarse nada. Era una completa mierda. Y lo cambiaré. Y para eso, necesitaba el apoyo no solo de Lucifer, sino también de los demás pecados. Podrían, de muchas maneras, perjudicarme, y no quería desperdiciar energía ni tiempo extra en resolver este problema. Pero como estos estimados caballeros satisficieron mi aparentemente absurda petición, por fin pude empezar a pensar en ello, les daré una oportunidad también. Sí, así de buen chico soy, casi un santo. Aunque, ¿por qué casi? Y así, cuando este asunto finalmente quedó resuelto, y yo ya estaba feliz de que lo peor había pasado, comenzó otra pelea, que consumió todo el resto de mi tiempo restante. Joder, quiero unas vacaciones. América. Base secreta de la organización de cazadores de demonios responsable de matar mierda, Torx. ¿Por qué no empezamos a cortarlos en pedazos? Así seguro que nos contarán todo lo que saben. Un joven apuesto, de mirada engañosamente ingenua y brillantes ojos rojo rubí, estaba sentado en una silla, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando con interés cómo ataban a los 3 querubines y los sentaban en sillas tras el cristal unidireccional. Abaddon, un moreno con una barba incipiente de una semana, se frotó con cansancio el puente de la nariz. En resumen, bajo tortura, empezarán a decir cualquier cosa con tal de detenerlo. No sé cómo hacerlo, y no quiero. Y estos, genios, sus especialistas están lejos, en el Vaticano. Podríamos, por supuesto, traerlos aquí por un portal, pero me daría asco ver algo así. Bueno, supongo que podría intentarlo, y sugirió Abaddon pensativo, mirando a su hermano con interés. Dije que no quiero ver eso. Es repugnante, dijo Sif, tras rebuscar en su bolsillo, sacó un paquete de cigarrillos y, poniéndose uno en la boca, lo encendió inmediatamente con un chasquido de dedos. Pero no es una opción demasiado poco fiable. Este suero de la verdad funciona de forma muy errática. Y los científicos apenas están calculando la dosis aproximada, pero aún así, podrían no funcionar correctamente. Y entonces tendremos que esperar a que terminen sus pequeños viajes de diversión para un segundo intento. Joder, ¿dónde aprendiste todo esto? Sif se cubrió la cara con la mano. Vamos a dar un paseo. En fin, esto nos llevará otra hora y media. Y Azura ya está preocupada, y ella siempre está preocupada por ti, respondió Abaddon con una cálida sonrisa. Vamos, pequeño Trot. Y Sif exhaló una espesa nube de humo gris y salió de la habitación. Cielos. Suburbios de las Puertas Doradas, capital del cielo, un recordatorio, el punto de vista de Adam. Dormir. Quiero dormir. Decir que estoy reventado es quedarse corto. Si todas estas reuniones y asambleas en el cielo eran solo un dolor de cabeza, entonces en el infierno, eran un rollo. Un rollo total. Entregué a los prisioneros a Linda para que usara su poción de la verdad con ellos, o como la llamaran. No tenía ningún deseo de llevarlos al cielo ni de enviar a mis chicas a ningún sitio, porque entonces tendría que estar presente en el evento. Eva no duerme, después de todo, aunque a veces creo que sí duerme, y más que Belfegor, y podría perfectamente atacar a mis exorcistas, lo cual no podía permitir. Al llegar al cielo y saludar a un Peter con aspecto preocupado, decidí tomar aire fresco, recomponerme un poco y no traer el cansancio a casa. Un vuelo tranquilo por el cielo restauró lentamente mi salud mental, pero de todos mis deseos, solo había uno: llegar a casa lo antes posible, abrazar fuerte a mi valquiria y caer en un sueño profundo y sereno. Pero no me relajé. Ya había habido suficientes momentos que demostraron mi descuido. Por suerte no eran peligrosos, pero no volvería a ocurrir. Constantemente observaba todo mi entorno. Quizás encontraría algo.
Sí, estaba en el cielo. Pero a Eva, en principio, eso le importaba un bledo. Volando hacia mi casa, mi vigilancia finalmente fue recompensada. Había docenas de criaturas vivientes dentro. Al mismo tiempo, las luces de la casa estaban apagadas y no se oían voces. Se están escondiendo. ¿Qué cabrones se atrevieron a infiltrarse en mi propia casa? No hay ladrones en el cielo, lo que significa, Eva. Pero mi ojo no reaccionó en absoluto, y tampoco sentí ninguna oscuridad. ¿Agentes? Sí, debe ser eso. ¿Pero qué hay de Lute? Si le hicieron algo, yo entro de golpe, abro la puerta de una patada y me preparo para golpear inmediatamente a los atacantes con algo, cuando de repente, las luces de la casa se encienden y escucho el sonido de muchas explosiones pequeñas pero fuertes, y una especie de pétalos de colores son arrojados inmediatamente hacia mí. ¡Feliz cumpleaños! ¿Eh? ¿Un cumpleaños? Tuve que preguntar, aún sin recuperarme del susto y de la repentina explosión de petardos. El confeti de colores caía lentamente sobre mi pelo y mis hombros. Sí, mi amor. Hoy es Navidad. Una radiante Lute se acercó y me dio un tierno beso. Luego apoyó la cabeza en mi hombro y me abrazó con fuerza, llevándome suavemente al interior de la casa, al centro mismo del caos festivo. Lo único que definitivamente no esperaba era que viniera tanta gente a mí, digamos fiesta. Sobre todo para algo tan aparentemente personal como un cumpleaños. El Adán anterior había vivido más de 10.000 años, y aunque pudo haber celebrado anualmente durante los primeros milenios, con el tiempo dejó de importarle la cifra cada vez mayor. Primero, empezó a celebrar una vez por década, luego una vez por siglo, porque, en principio, no necesitaba una razón especial para pasarlo bien. Llegó a punto en que ni siquiera sabía la cifra exacta. Sé que son más de 10.000, pero ¿cuánto? Podrían ser 11.000 o incluso 12.000, simplemente porque la última celebración jubilar fue hace muchísimo tiempo. Sin embargo, recordaba la fecha a la perfección e incluso estaba muy orgulloso de que su cumpleaños se hubiera convertido en una auténtica festividad importante tanto para humanos como para ángeles. En el infierno, que yo sepa, también celebran este día, pero de forma diferente. ¿Maldición? ¿Sindición? En resumen, una auténtica barbaridad que provoca prácticamente lo mismo en todos los círculos del infierno que en Ciudad Pentagrama. Un auténtico desastre, por si acaso alguien lo había olvidado. Aunque solo fuera por un día, y mi buena memoria también me dice que un conocido aficionado a los patos participó en la introducción de esta festividad en el infierno, bueno, necesito calmarme. No hay necesidad de meterle patitos de goma por el colon a mi nuevo amigo. Aunque antes fuera un completo imbécil. Pueden abrir sus regalos mañana. Por ahora, vamos a la mesa. Lute me dio un ligero empujón hacia una mesa enorme y suntuosamente puesta, repleta de un montón de platos diferentes y apetitosos. En el cielo, por cierto, esto era prácticamente una celebración de cumpleaños clásica. Un gran festín, brindis ruidosos, bebida alegre y concursos tontos, después de lo cual los invitados, cansados pero felices, se iban a casa, y el cumpleañero por fin podía contemplar todos sus regalos en paz y tranquilidad. Y a menudo, esto ocurría al día siguiente, porque un día entero de travesura solía dejar al cumpleañero tan exhausto que, después de que los invitados se fueran, se desplomaba en la cama con una sonrisa de felicidad y se quedaba dormido al instante. Para ser sincero, fue muy grato recibir todas esas felicitaciones, escuchar las cálidas palabras y, en general, sentirme parte de un gran, aunque un poco loco, equipo. Casi todos los serafines vinieron, excepto Uriel y Lucifer, claro. Pero el primero apenas salía de su biblioteca, y el segundo fue expulsado del cielo por razones obvias. Mierda. ¿Eso significa que ese pequeño capullo de Lucifer me estaba dando la lata durante ese juicio en mi propio cumpleaños? ¡Qué mezquino y emplumado! Al menos podría haberme dado un respiro. Algunas de las exorcistas también estaban aquí, mis queridas amigas veteranas, mis queridos hijos con sus familias, e incluso Abaddon estaba aquí, aunque parecía extremadamente avergonzado en esta nueva y desconocida compañía. Y debido a su presencia, cierto serafín jefe muy conocido me lanzaba miradas de sospecha, bueno, al menos no decía nada, así que gracias por eso. Esperemos que lo olvide con el tiempo, bueno, probablemente mañana esté jodido, pero intentaré no pensar en ello hoy. La velada pasó volando en un ambiente cálido, casi familiar. Incluso la habitualmente estricta Sera se permitió relajarse y se rió con sinceridad de los chistes de George varias veces.
Emily revoloteaba entre los invitados como una pequeña mariposa brillante, logrando atraer la atención de todos. Quizás debería presentarle a Abaddon. He oído hablar de sus problemas de socialización. Mis hijos, Abel y Seth, parecían haber encontrado por fin puntos en común y ahora hablaban acaloradamente de una nueva banda de rock, mientras Abaddon escuchaba con genuina curiosidad, casi infantil, interviniendo de vez en cuando con preguntas. Fue bueno. Mejor de lo que había sido en mucho tiempo. Me senté a la cabecera de la mesa, con Lute acurrucado a mi lado, escuchando el alegre murmullo de voces, mirando las caras felices de mis amigos y familiares, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como el arcángel que tenía que resolver los problemas de todos con un palo en el culo, sino como un tipo normal y en casa. Rodeado de mis seres queridos. Y ese fue, quizás, el mejor regalo de todos. La mañana no empezó con café. Y no, Lute, por desgracia, no me ayudó a despertar, aunque pasamos la noche bastante productiva. En fin, me despertó el pitido persistente de mi casco, que estaba en la mesita de noche. Alguien me llamaba insistentemente. Estirándome y bostezando dulcemente, me teletransporté al suelo, porque, como siempre, una valquiria muy atractiva me tenía abrazado con fuerza. Me puse el casco y respondí a la llamada de Será. Adam, disculpa que llame tan temprano, empezó Será, evadiendo el tema. Me gustaría hablar contigo sobre tu hijo recién nacido. Bueno, sí, era lógico. Supuse que las quejas sobre una reproducción tan antinatural, si es que se le podía llamar así, estaban a punto de empezar. Además, era imposible no notar la oscuridad en Abaddon. Aunque no había una capacidad sensorial propiamente dicha, los poderes de la oscuridad tenían una paleta de colores claramente sombría en comparación con la luz. Rojo en lugar de dorado, negro en lugar de blanco, etc. En resumen, era bastante posible determinar si se estaba usando luz u oscuridad basándose en pruebas circunstanciales. Y Será, que parecía ser la única serafín con algo parecido a esta capacidad sensorial, como si no me habría comprobado si tenía oscuridad antes. No tuvo ningún problema. Y otro asunto muy importante, continuó la mujer. ¿Qué tal si nos vemos en ese café de la calle principal? El del pastel rosa en el letrero. Dato curioso. A Será le encantaban los pasteles, aunque por alguna razón completamente incomprensible trataba de ocultarlo, pero todos lo sabían. No hay problema. ¿Qué tal en una hora? Sugerí, preguntándome a la vez qué más querría discutir. Personalmente, llevaba un tiempo pensando en revelar mis brillantes ideas sobre el abismo a los serafines, pero no estaba del todo seguro de cómo hacerlo sin que me acusaran de alguna otra tontería, como interferir en la obra de Dios o algo así. Bien. Nos vemos entonces, asintió Será y colgó inmediatamente. Me quité el casco, volví a bostezar dulcemente y miré el reloj. Las 7 de la mañana, ¿no podría haber llamado al mediodía? Ay, Será, qué poco sentido del tiempo. Todos por el trabajo, todos por el frente. Probablemente por eso sigue sin tener un nombre, ejem. Era imposible escuchar conversaciones a escondidas a través de los cascos por los medios habituales, así que Lute no había oído nada. Ahora dormitaba plácidamente en nuestra cama, tras haber ocupado por completo mi almohada y abrazarla con fuerza. Sonriendo ante la adorable vista, reprimí mi lujuria y bajé en silencio al primer piso, materializando de paso mi ropa habitual. Una camiseta sencilla y pantalones cortos. Últimamente llevaba mucho esta ropa. Era cómoda, práctica y no daba demasiado calor. La verdad es que el calor no me molestaba en absoluto. Sorprendentemente, la sala ya estaba limpia, sin rastro de que justo ayer, un George bastante borracho había organizado un divertido concurso de limbo, para diversión de todo el público y, por supuesto, para deleite de todos los representantes masculinos presentes, que observaban con interés cómo los amplios pechos de las hermosas damas chocaban repetidamente contra el poste que sostenía mi luz. Fui a la cocina y empecé a preparar huevos con tocino, como siempre. Hoy decidí prepararle una sorpresita a Lute. Añadirle una pizca de cosmos. Me preguntaba qué efecto tendría y qué sentimientos evocaría en mi dulce angelito. En momentos de tranquilidad matutina como estos, te vienen a la mente muchos pensamientos diferentes, y de repente te das cuenta con claridad. Eres feliz. Amigos, familia, poder ilimitado, ya tenía todo lo que uno podría desear. Si no fuera por Eva, si no fuera por ella, ya podría haber estado lidiando con el problema del infierno de frente, en lugar de ir y venir como un maldito torbellino, intentando desesperadamente mantener la frágil estabilidad del universo entero. ¿Qué haré cuando todo esto termine?
mis profundas reflexiones filosóficas fueron interrumpidas por la presencia invisible de alguien, y entonces me abrazaron suavemente por detrás y un rostro se acurrucó contra mi cuello. Y tarareó Lute soñoliento, bostezando. Buenos días y buenos días. Siéntate, ya casi está listo. No pude evitar sonreír de nuevo, mirando con ternura a ese milagro soñoliento y desaliñado. La chica volvió a bostezar, sentándose lentamente a la mesa. Considerando que solo llevaba unos pantalones cortos y mi camiseta, bueno, tuve que hacer acopio de toda mi fuerza de voluntad para no perderla y, como resultado, llegar tarde a mi reunión con Será. ¿Tienes el día libre hoy? Apagué el fuego y serví los huevos con tocino, usando simultáneamente la telequinesis para picar verduras frescas para la ensalada. Lo tomé específicamente para no tener que saltar de la cama a las 6 de la mañana, Lute asintió, mirándome pensativo. ¿Y tú? Bueno, en unos y miré el reloj, 20 minutos, tengo una reunión con Será. Supongo que le explicaré la reciente incorporación a la familia. Suspiré profundamente, acercándome a la mesa y colocando un plato delante de ella. ¿Abaddon? Preguntó la muchacha con interés, acercando inmediatamente el plato y cogiendo su tenedor. Sí. Eres un encanto por ser tan comprensiva, pero tendré que explicarle largo y tendido a Será de dónde saqué un hijo que apesta a oscuridad concentrada a kilómetros de distancia. Corté un trozo de huevo con el tenedor, pinché un trozo crujiente de tocino y me lo metí enseguida en la boca. Delicioso. ¿Qué tal el desayuno, por cierto? Lute hizo lo mismo en silencio, y luego, por un segundo, se quedó paralizada. ¿Qué les hiciste a estos huevos? Al recobrar el sentido, la chica prácticamente dio un salto en la silla. Nunca he comido algo tan delicioso en mi vida. Bueno, creo que tengo un par de ideas para enseñarte a cocinar igual, le sonreí a la chica, que saltaba de emoción. Sí, enseñarle el concepto del cosmos sería bastante difícil, pero sería muy útil para un retiro, y Lute definitivamente necesitaba esa opción. No quería perderla por un accidente estúpido. Ya había visto suficientes posibilidades en las visiones y no quería repetirlas en la realidad. Algún tiempo después de mi conversación con Lute, no me quedaba mucho tiempo. Así que me teletransporté al café que Será me había mencionado. Era un lugar bastante agradable y acogedor. Grandes ventanales panorámicos, sillones cómodos y mullidos, y un personal amable y sonriente. En resumen, un café típico del cielo, salvo que, en mi opinión, se pasaron un poco con el rosa. Todas las paredes eran de un rosa delicado, con corazones blancos pintados. Bueno, a todos pareció gustarles, así que no importaba. Será ya estaba sentada en una mesa de la esquina, comiendo con gusto un pastelito en forma de corazón. No había nadie más en la cafetería excepto la cajera, lo cual era normal. En el cielo, la gente solía desayunar en casa. Entré, saludando con una sonrisa al hombre que probablemente era el dueño y el cocinero, me acerqué a Será y me senté a su mesa. Hola, Será. ¿Cuánto tiempo has esperado? Me recosté en la silla, entrelazando las manos detrás de la cabeza. Buenos días, Adam, asintió la mujer, dejando su pastel en el plato con visible pesar, junto a otros iguales. Disculpa haberte llamado tan temprano. No se me ocurrió que quizá no hayas dormido lo suficiente. Sin embargo, es muy importante para mí, así como para los demás serafines, saber sobre la naturaleza de tu hijo. Abaddon, para ser precisos. La serafín principal juntó las manos y me miró expectante. Bueno, como probablemente ya te habrás dado cuenta, yo lo creé. Le di un cuerpo, un alma y, bueno, vida, le expliqué lo obvio. Eso ya lo entendemos, me interrumpió Será con suavidad. Lo que más me preocupa es que esté lleno de oscuridad. Y si tú lo creaste, entonces también debes tener oscuridad en ti, ¿verdad? Había genuina preocupación en la mirada de la mujer, así como en su voz. Sí que hay oscuridad en mí, admití, preparándome para cualquier cosa. Comí el fruto del conocimiento. Y la oscuridad me llenó. Pero no estoy del lado de Eva, por si te preocupaba, y tampoco me he convertido en una terrible monstruosidad. Al menos podrías habernos avisado antes, Será suspiró profundamente, bajando la mirada con tristeza. Bueno, al menos no intenta matarme, así que gracias por eso. Adam, ¿entiendes lo peligroso que fue eso? ¿Por qué no confías en nosotros? No confío en ti. Levanté una ceja, sorprendida. ¿Qué clase de pregunta era esa?
Confío plenamente en ti, es solo que, en lugar de hacerlo bajo nuestra supervisión, lo hiciste tú solo. No eres tonto, debiste entender que tales acciones eran, en cualquier caso, extremadamente peligrosas. Continuó Será, con los ojos ahora llenos de genuina tristeza mientras me miraba. Maldita sea, sentía que le había fallado a mi madre. Aunque Será y yo no teníamos precisamente ese tipo de relación. Lo siento, Será, la próxima vez, comencé, levantando las manos en un gesto defensivo, y entonces capté su mirada suspicaz. O sea, definitivamente no volverá a pasar, me corregí de inmediato. Adam, entiéndelo, nosotros y sé que quizá no te parezcamos muy efectivos, pero y sí, probablemente habríamos intentado disuadirte, pero desde luego no te habríamos obligado. No somos tus enemigos, Adam. Y confiamos plenamente en ti. Si hubieras creído necesario proteger el cielo, sin duda te habríamos ayudado. Será, lo entiendo. Te lo digo, la cagué, pasa. Si surge algo, te lo haré saber. Confío en ustedes, es solo que, bueno, no quería ponerlos nerviosos sin motivo, supongo, solté, confundiéndome un poco con mis propias palabras. O sea, confiaba en los serafines, en principio, pero nosotros habríamos ayudado en el contexto de dejar entrar a la oscuridad en mi cuerpo sonaba de lo más raro. Sobre todo viniendo de los propios serafines, que le temían a la oscuridad como al fuego. Bueno, los serafines definitivamente no le temían al fuego, pero... ¿no querías ponernos nerviosos? Adam, ¿tienes idea de lo nerviosos que estábamos todos cuando nos enteramos? Será frunció el ceño. En cualquier caso, te pido que no dudes de nosotras, exhaló, tomando un sorbo de su taza de algo caliente. De acuerdo. Tendrás que perdonarme por no avisar. Todo aquello me pareció de lo más extraño. Los serafines, hablando en serio, me decían esto. ¿A qué se debía ese repentino arrebato de confianza? Era tan impropio de ellos. No, supongo que se podría suponer que este reconocimiento y el hecho de que su hijo por fin hubiera cumplido 11.192 años los había influenciado mucho, pero, aún así, era extraño. Por otro lado, no despreciaban a Lucifer por la oscuridad en sí, sino por su error, por romper una prohibición directa. Y estoy seguro de que también habían notado todos estos cambios en mi comportamiento. Eran peculiares, sí. Pero jamás podría llamarlos idiotas. Después de aprender qué tipo de conocimiento se necesitaba para encarnar un mundo entero, finalmente comprendí las habilidades y el conocimiento que poseían mis padres. Aún estaba muy lejos de su nivel. Sin embargo, me estaba acercando a algo similar. Adam, ¿puedes responderme una pregunta más? Continuó Será tras un minuto de silencio. Por supuesto, ¿qué es? ¿Por qué Abaddon fue creado de la oscuridad? Maldita sea, ¿qué debería decirle? Solo quería un cuerpo nuevo y genial hecho de oscuridad, pero no te equivoques, es solo para no sufrir ataques de esa misma oscuridad. Planeo cambiar un poco el orden actual de las cosas, decidí finalmente revelarle algo más. Ese viejo plan mío ya había desaparecido, pero aún no les había contado mi deseo de crear el abismo y reequipar por completo el infierno. Dadas sus recientes palabras sobre la confianza, esperaba no estar cometiendo un error. Por el momento, los pecadores del infierno no se están reformando en absoluto, solo siguen cociéndose en ese caldero de sus numerosas acciones pecaminosas. Nunca han expiado sus pecados. ¿Es cierto? ¿Expiaron sus pecados? Se sorprendió Será. ¿Qué quieres decir? Mira. La Tierra tiene graves problemas ahora mismo, como bien sabes, debido a la influencia de Eva, y la mayoría de la gente termina en el infierno después de morir. Y allí, en lugar de cambiar de alguna manera, de mejorar, simplemente siguen ahogándose en la mierda que es el círculo del orgullo ahora mismo. No hay castigos, ni mucho menos intentos de reforma, allí ahora y nunca los ha habido. Me gustaría cambiar eso y darles a todos esos pecadores una verdadera oportunidad de redención. Adam, has cambiado tanto, exhaló Será. Eso suena bastante serio. Ya he tomado muchas decisiones por mi cuenta, pero me gustaría escuchar esto en nuestra próxima reunión general. ¿Te parece bien? Para nada. Incluso me encantaría hacer una pequeña presentación, le guiñé un ojo, y luego, con descaro, le quité la taza a Será y le di un buen trago. ¿Algún tipo de té de bayas, o algo así? Delicioso. Perfecto para una cafetería tan coqueta como esta. De acuerdo. Entonces creo que me voy, respondió Será, sin prestar atención a mis travesuras.
Hasta luego, Adam, y no olvides que siempre estaremos de tu lado, añadió al final, antes de disculparse cortésmente. El tiempo había pasado completamente desapercibido durante nuestra conversación. Y yo esperaba quejas, pero en cambio, recibí apoyo y confianza. Se siente bien, maldita sea. No hay nada más que decir y... Fin del capítulo 82.